Madres de Plaza de Mayo. La radio de EVE. Aquí comienza Viento a Favor. Noticias, información, premios, regalos. Viento a favor. Viento a favor. Lo tengo que aprovechar. El viento está a favor. Viento a favor. Muy buenos días, sábado 12 de julio del 2025. Bienvenidos a todas, a todos, a todos. A partir de este momento, cuando son las 13 horas 4 minutos, les invitamos a subirse a nuestra barca imaginaria, que juntos levemos anclas, hicemos velas e impulsados por nuestro viento a favor, hagamos este viaje de 60 minutos en el que vamos a tener entrevistas, información, buena música y lo que es fundamental, cada vez que nos sentamos frente al micrófono de la M530, Somos Radio, la radio de las Madres de Plaza de Mayo, la radio de EVE, es intentar ser una opción de buena compañía. Mi nombre es Kika Alcoba y este equipo se completa en la producción general Gary Castro, asistente de producción Catalina Alcoba, el 11 32 000 530. Lo atiende Mónica Pedrini, hoy no está, me va a dar una mano el mago del streaming, quien maneja el streaming de esta radio, maravilloso streaming, AM530 Somos Radio en YouTube, en Twitch, Alan Martínez, y quien hace que esto sea lo más parecido a un programa de radio, está del otro lado, maneja los controles, y es el compañero y amigo Gustavo Hoffman, el equipo de Viento a Favor, que a partir de este momento sale a la cancha, porque soplamos fuerte en la radio de las madres. Viento a favor. Aire fresco en la 530. Y venía pensando, para el editorial de hoy, el título, ¿no? Y terminamos decidiendo que íbamos a hablar de acuerdo a lo que sentimos. Y lo que sentimos es que aparece una nueva fuerza en la Argentina y es la fuerza que hace falta. La fuerza que hace falta para ponerle un freno a este gobierno de derecha que viene a llevarse puesto todo lo que tiene que ver con el bienestar del pueblo, de la gente, en todos los sentidos. Y eso ya lo sabemos porque lo vivimos cotidianamente. Todos los días es una noticia nueva y nunca es buena. Si no es en lo económico, es en lo social, es con los jubilados, es con la salud, es con la educación. Y estábamos también ahí expectantes para ver qué iba a ocurrir de este lado, del lado de la orilla en donde nosotros estamos parados. Y aparece esta fuerza que hace falta, fuerza patria. Y tiene que ver también con una imagen que en este último tiempo se ha agigantado más todavía de lo que ha sido y de lo que es para la historia de nuestro país, para la historia de esta democracia, de estos últimos años de nuestra democracia. Y me refiero a Cristina. Por eso es fuerza patria, porque primero quisieron matarla y no pudieron, y ahora, para intentar callarla, o como se dice comúnmente, sacarla de la cancha, la condenan con un fallo injusto, y lo único que consiguieron fue agigantar su imagen. Y que a partir de ahí uno siente que renace una esperanza. Y esa esperanza es la fuerza que hace falta para salir de la angustia cotidiana a las que nos tiene acostumbrado este gobierno, para abrazar esa esperanza,
Fuerza Patria para que volvamos a hablar del Garrahan por sus acciones, por lo que significa para la salud, y no porque lo quieran desmantelar. Fuerza Patria para que tengamos un Estado presente con dignidad para los trabajadores, con amor, pero también con reconocimiento a nuestros jubilados. Fuerza Patria para que la cultura siga desarrollándose en la Argentina. Fuerza Patria para que los científicos, el CONICET, también organismos como el INTA, como el INTI, organismos de derechos humanos, sigan desarrollando el trabajo necesario. Y Fuerza Patria, porque esa esperanza a la que queremos abrazarnos a partir de ahora, a esa fuerza que hace falta para cambiar la historia de la Argentina, esa esperanza también viene de la mano de la enseñanza de las madres, sus 48 años de lucha, la enseñanza de que la lucha es colectiva, y Fuerza Patria porque esa esperanza lleva un número, el 140, un nieto más recuperado. Entonces uno siente que, como dice la canción, ¿quién dijo que todo está perdido? Fuerza Patria para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Hablé con Toto Caputo, vamos a hablar abiertamente. Hablé con Toto Caputo casi una hora. Y se los quiero contar por si se angustian un poco cuando vean lo que pase en los próximos días con respecto al dólar y con respecto a los números que van a empezar a venir. Entonces les voy a contar mi off con Toto Caputo, ¿ok? Voy a romper el off con Toto Caputo. Hay 3 reactores de la nave espacial. Hay un reactor que se llama déficit de cuenta corriente. Hay otro reactor que se llama tipo de cambio. Síganme, pues lo leo con Toto. Y hay otro reactor que se puede llamar déficit o se puede llamar superávit fiscal. ¿Qué dice Javier permanentemente? El superávit fiscal no se negocia. Porque, ¿sabes? El reactor no se negocia, boludo. Son tres reactores. Si un reactor empieza a andar mal, la nave se te pone de cabeza. Y suponiendo que todo funcionara mal y entrara el primer misil y le empezara a lastimar el superávit y pase a ser déficit fiscal y llegue a las elecciones con 3 o 4 puntos de déficit fiscal porque tenga que ponerla, vamos a bailar y la vamos a pasar muy mal de acá a diciembre. Guarda que se va a mover la nave, se van a sentir los misiles, vos que estás del otro lado vas a sentir, papito, Si sos clase media, estabas viajando y habías pagado un viaje a Bucios para fin de año, olvídate, tal vez no puedas viajar. El dólar se va a ir arriba de la banda, va a tener que salir plata al Banco Central, el riesgo país se va a ir arriba de los 1100 puntos, 1200 puntos. ¿Cómo va a seguir esto? No lo sé, muchachos. Soy muy gráfico para los ejemplos, sí, claro, porque fui a buscar la fuente y acá se ríen todos en el chat. Posta, loco, se lo estoy contando cómo es. Se va a mover, sépanlo, mírame a los ojos, vos que estás del otro lado en el chat. Sí, se va a mover y mucho. Bueno, ahí escuchábamos al periodista Fantino, que había hablado con el Toto Caputo y trataba de explicar lo que supuestamente
todos ya venimos sintiendo de hace rato, ¿no? Esto del cimbronazo y no sé de qué manera más lo estaba tratando de describir este periodista, pero nosotros para poder hablar de esto y para entender, no lo que dijo Fantino, pero sí lo que está pasando económicamente en la Argentina, tenemos del otro lado a Horacio Robelli, licenciado en Economía. Horacio, Quique Alcoba, estamos en Viento a Favor en la Radio de las Madres y te agradecemos la presencia en el programa. ¿Cómo estás? Al contrario, buen día, buen mediodía, querido Quique, a vos y a todos los amigos de esa querida radio. Muchas gracias por poder hablar con ustedes. Horacio, ¿hay alguna manera de explicar lo que Fantino intentó decir y que, bueno, nada, bastante complicado, aunque uno entiende hacia dónde va, ¿no? Su mensaje? Mira, lo dijiste mejor vos que lo que te puedo decir yo. Ellos están preparando el camino porque lo que viene va a ser peor de este año y medio largo que venimos sufriendo a este desequilibrado mental y al todo el aparato que está detrás, porque este desequilibrado es el mascarón de proa, pero todo el poder económico que está detrás, un poder, salvo en las invasiones inglesas, nunca hemos tenido un poder tan grande, y la gran diferencia era que en las invasiones inglesas nuestro pueblo tenía identificado al enemigo, y lo venció, lo enfrentó y lo venció. Vinieron entre 1806 y 1807, vinieron 20.000 soldados ingleses, 10.000 murieron acá. Entonces, cuando vos te encontrás con que el pueblo es consciente es una cosa. Ahora, cuando el pueblo no sabe quién es el enemigo y cree que Milei es un payaso grotesco, ahora si querés se dan cuenta que es una persona cruel, insana, pero no más de eso. Y no se dan cuenta que detrás hay un poder omnímodo que es el poder del capital financiero de Manhattan. Entonces, Fantino, que es un periodista pavo, venal, era un hombre del Grupo América, ahí empezó su carrera Milei, él tiene un programa que se llamaba Animales Sueltos, en Canal América, que era en esa época Urnequian. Urnequian y Roca y Magneto fueron los principales impulsores, o sea, la burguesía local, porque de Nacional no tiene nada, fueron los principales impulsores de Javier Milei y los que lo llevaron a la presidencia. A ese desequilibrado mental lo llevaron ellos. Y ahora no lo pueden controlar. ¿Por qué? Porque él hoy tiene como jefe político a Marco, si no es al final, Marco Rubio, hijo de la gusanera cubana, nacido en Miami, hijo de la gusanera cubana que se siguió cuando fue la toma de poder por Fidel Castro en 1959, él nació mucho después, y él es el secretario de Estado, o sea, el canciller de Estados Unidos, es el jefe político de este enfermo, y el jefe económico es todo el capital financiero de Manhattan. De hecho, los 5 principales administradores de la economía argentina, Luis Caputo, ministro de Economía, José Luis Deza, viceministro de Economía, Santiago Bausili, presidente del Banco Central, Vladimir Wernicke, vicepresidente del Banco Central, y Pablo Kirno, secretario de Finanzas, los 5 viven en Nueva York, cambiaron el domicilio para cumplir esta misión, y los 5 trabajan para estos grandes capitales financieros de Manhattan, para BlackRock, para Vanguard, para Fidelity, para Franklin Templeton, para Grand Marcy, para Greylock, donde se fue a trabajar Sergio Massa. Bueno, todos ellos trabajan para ese capital financiero. Y toda la política que hacen es el avance del capital financiero, como si fuera el ejército inglés, como si fuera William Beresford, que invade en 1806 por primera vez la Argentina. Bueno, ellos ya estaban acá, pero ahora tienen el campo abierto, con un pueblo ignorante que no sabe ni lo que está pasando. Y lo peor, ni siquiera se pregunta qué es lo que está pasando, ni siquiera pincha por sí mismo para preguntarse lo que está pasando. Y ves el avance sobre la sociedad, sobre los jubilados. La UNICEF dice más de 1 millón de chicos en Argentina. La Argentina tiene la tierra más fértil del mundo, que es exportador de alimentos. Más de 1 millón de chicos en Argentina se van a dormir sin comer. Entonces, cuando vos te encontrás con esto, con una distribución de ingresos totalmente regresiva, mirá, yo hace 40 años que estudio economía argentina, nunca vi una distribución tan regresiva de ingresos como esta. Datos de ellos, datos del INDEC, del Instituto Nacional de Estadística y Censo, que dirige Marcos, pero esta vez con ese, Marcos Labaña. Primer trimestre del 2025, el 20% más rico se apropia del 40% del producto, y el 80% restante del 60%. 20% más rico se apropia del 39,7% del PBI. Datos del INDEC, primer trimestre del 2025. Y las 80% restantes de la población
el 60%, pero el 20% más pobre, solamente el 8,1%. El 10% más pobre se ocupa solamente el 3%. No viven, no tienen ingresos para vivir. Cirujean, son multiempleo, recolectores de ingresos, pero no tienen ingresos sustentables para vivir ellos y si tienen familia, menos. Horacio, el panorama es preocupante, es desolador, es triste, es angustiante. Ahora, en esta semana hubo una acción política que tiene que ver con el Senado y una serie de proyectos que terminaron convirtiéndose en ley y que dio la sensación que hay como un cierto vuelco hacia, bueno, cambiemos, especialmente viniendo desde los gobernadores de las provincias que hasta hace muy poco todo le votaban, todo le decían que sí, le dieron todas las herramientas necesarias para destruir el Estado. ¿Es una buena señal, es un puntapié inicial para intentar un cambio de todo esto que nos pasa? Mira, ojalá lo sea, pero esa mayoría de gobernadores no solamente han sido cómplices de este gobierno, recordemos que 134 diputados y 38 senadores, de los cuales uno de ellos, Edgardo Cuéllar, está preso por lavar dinero en Paraguay. Bueno, estos fueron mandados por sus gobernadores, la gran mayoría mandados por sus gobernadores, que son los jefes políticos del oficialismo en cada provincia. Bueno, han avalado la ley 27742, donde está el régimen, donde está la flexibilidad laboral. O sea, no tienen nombre. Lo que han hecho los gobernadores, en su amplia mayoría, rescato con los dedos de la mano. Lo puedo rescatar, el de La Pampa, el de Formosa, el de la provincia de Buenos Aires, todo lo demás. Yo soy tucumano de nacimiento. Uh-huh. No he visto obsecuente más grande en mi provincia que Jaldo, Osvaldo Jaldo, el actual gobernador, que era un pequeño productor, el padre, un pequeño productor tambero en Trancas, y en el norte de mi provincia, camino a Salta. Y 15 vacas nomás de eso. Y él ahora tiene fortuna, bueno, porque es cómplice de toda esta política, de robar a todos los argentinos, porque él es cómplice, ha permitido la explotación o sea que el Farallón Negro, bajo la lumbrera, o sea en Catamarca, fue descubierto por un platense que estaba al servicio de la Universidad de Tucumán, se llamó Aníbal Peirán, y él le cedió el 10% de la Universidad de Tucumán por su descubrimiento. Ese 10% que le corresponde por su descubrimiento se lo cedió a la Universidad de Tucumán. Ellos han sido cómplices, no sabemos, han vaciado. Yo conocí a Andalgalá de chico, nosotros calentábamos el agua del río Andalgalá y hacíamos la comida ahí. Los animales comían ahí, se bebían de esa agua. Hoy no pueden, porque y esto es lo que nos espera, con la explotación del oro y el cobre, todo por declaración jurada, o sea, no sabemos realmente cuánto exportaron. Era una asociación de empresas donde la principal era Glencore hoy es Viterra, se convirtieron en detractores de minas a grandes productores agropecuarios en Argentina. Hoy es Viterra fusionado con Bunge y la principal empresa copiadora y comercializadora de grano del mundo. Bueno, estas han contaminado todo sin miramiento, el aire, la tierra, el agua. Lo mismo piensan hacer ahora. Por supuesto que la Barrigol encuentra cobre en San Juan, siempre lo supieron. Lo que pasa es que no había ningún gobierno vende patria como este que estaba dispuesto a romper los glaciares para sacar el cobre. Lo que viene va a ser peor. Por eso tiene que tomar conciencia el pueblo argentino, que lo que advirtió Fantino es que ellos nos preparan, nosotros se lo dijimos, el ajuste va a ser brutal. El imbécil lo decía en la campaña, no, el ajuste, yo no necesito el fondo porque mi ajuste va a ser peor. Bueno, lo decía, y la población lo votó igual. Entonces, yo te digo, o no piensan, o no escuchan, o las dos cosas, o terceras peores, que tienen un espíritu de lacayo. Nunca he visto un grado de servilismo como veo en los que lo van a votar. En la ciudad de Buenos Aires hubiera sido imposible que la anomia, o sea, que la gente no vaya a votar y que no haya candidato, también es una jugada de ellos, de la gran política que hacen ellos. De esa política que hacen ellos de que no tengamos referente de ningún tipo para ir a votar a nadie. Eso seguro que también juega. Pero cuando vayan a votar, que lo hayan votado en la ciudad de Buenos Aires, a Manuel Adorni hubiera sido imposible que ganara si no tiene el voto los empleados públicos, de los jubilados y de los desocupados y de los jóvenes. Si no, no hubiera podido ganar. Bueno, es cierto el candidato que llevaba el sector popular, Santoro, es otro Alberto Fernández. No me acuerdo el nombre de Santoro, pero te pide Santoro, yo vengo del radicalismo también, lo conozco de chico, un pecho frío, trabajaba
trabajaba, militaba en Formosa 114, que era local de Suberó. A Suberó le decíamos aloe vera porque cada vez que se lo descubría, cada vez que se lo estudiaba se descubría más propiedades. Bueno, Oscar Suberó, que fue rector de la Universidad de Buenos Aires, un ladrón que no pagó nada porque se murió, este también estaba ahí. Y este fue el candidato popular. Bueno, entonces te preguntas, si vamos allá como candidato popular a Massa, bueno, muchachos, acá no jugamos, no estamos haciendo nada. Acá hay que hacer algo fundante. El radicalismo donde yo vengo, el radicalismo fue fundante en 1890, con la revolución del Parque, con Don Hipólito Yrigoyen, y el peronismo fue fundante con el 17 de octubre del 45. Acá si no hacemos algo que diga estas verdades, que diga, mira, este es un gobierno vendepatria, servir al capital financiero de Manhattan, lo que están haciendo con YPF, y a nadie le interesa. YPF, todo el valor accionario de YPF al 30 de junio, balance presentado por YPF Sociedad Anónima en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, no llega, es en pesos, pero no llegan en dólares a 13.300 millones de dólares. Y la jueza Loreta Presca, esa jueza corrupta municipal, porque Manhattan sea la capital financiera del mundo, pero es un municipio dentro del estado de Nueva York. Es como si fuera La Plata en la provincia de Buenos Aires. Ni La Plata, porque no es la capital. El municipio de Nueva York, el municipio de la capital del estado de Nueva York. Como si fuera San Fernando, o Tigre, o Escobar, o Pringles, o Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. Eso es Manhattan. Una jueza municipal en juicio de la Argentina la condena a pagarle 16.100 millones de dólares a dos estudios, Grupo Capital y Ecton Park, que demandaron contra YPF por 16.100 millones de dólares al 4 de diciembre del 2023. Y desde ahí, hasta que paguemos con una tasa de interés ajustada del 4,52% anual en dólares. Bueno, esta monstruosidad, y bueno, es este gobierno que hace una defensa criticando al gobernador Kicillof, que fue el subinterventor de YPF cuando se estatizó el 51%, fue porque el director era don Julio De Vido, y después el segundo era Axel Kicillof. Criticándolo, Axel Kicillof hace esa presentación, la hace a través del actual procurador, que el actual procurador, que se llama Castro Videla, este muchacho que tiene 45 años, pertenece al estudio del doctor Alberto Bianchi, que es un gran jurista y un gran constitucionalista argentino. ¿Por qué no pudo hacer Alberto Bianchi y lo puso a su socio menor? Porque Alberto Bianchi fue el testigo del cargo puesto por Woodford Capital en el juicio contra YPF en el juzgado de Loreta Presca. Y el martes que viene, la jueza Loreta Presca lo convoca al Estado argentino, martes 15 de julio, 10 horas, en la sala 12A del Tribunal Penal del Distrito Sur de Nueva York. O sea, donde ella es la jueza, la presidenta de esa corte. Uh-huh. Hace una convocatoria con las autoridades argentinas y con los dos estudios demandantes, con Woodford Capital y con Ecton Park. ¿Por qué? Porque busca obtener información sobre entidades estatales como Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA, Núcleo Eléctrica y hasta el Banco Central de la República Argentina, con el objetivo de avanzar en embargo sobre ellos. ¿Por qué? Porque no alcanza vendiendo todo el YPF para pagarle lo que le debemos. Esta barbaridad, vos decís, esto no puede ser. Bueno, mientras esto hacen los pueblos judiciales, una defensa lastimosa de nuestra soberanía, el ministro Luis Caputo habla con su amigo Gerardo Harry Mato. Gerardo Harry Mato es un argentino que llegó a ser CEO del HSBC en Nueva York. Viven en barrios contiguos en las afueras de Nueva York. Caputo y su amigo Gerardo Harry, le dicen Gerardo Harry Mato. En la casa de Gerardo Harry Mato se armó la campaña externa para financiar la campaña de Milei. Ahí fueron Juan Napoli y Darío Epstein. Darío Epstein es el director que tenía en Pampa Energía del grupo BlackRock. Bueno, estos dos fueron los recolectores de ingresos para la campaña de Milei, y donde fueron a Nueva York, a la casa de Gerardo Harry Mato, que ahí se reunieron con los grandes fondos que financiaron la campaña de este enfermo. Bueno, lo que sí puedo decirte que hoy hay conversaciones, debe ser una vez por semana, entre Caputo y Gerardo Harry Mato, porque Caputo va a decir, no, la Argentina si no soluciona el problema de YPF, soluciona como quieren ellos, o sea, si no pagamos, quedamos afuera del mercado mundial. La mía estupidez es que ya Macri, cuando le hizo pagar junto y levantó la mano Sergio Massa, ese que hoy vuelve a ser candidato, y le pagamos 4.670 millones de dólares a los fondos buitres que encabezaba Paul Sinker con el Elliott Fondo. Bueno, esto que estamos contando, lo quieren repetir ahora, pero multiplicado por 3 o por 4 o por 5. Y acá los amigos son Luis Caputo,
y Gerardo Harry Manto. Y los dos, por supuesto, cobran comisión. Y los dos van a decir, la Argentina no puede quedar aislada del mundo y vamos a necesitar pagar, pero después la Argentina va a recuperar. Claro, ¿con qué vamos a recuperar? Vamos a ceder por ese pago el petróleo, el que es nuestro, que no le pertenece a este gobierno, y ni siquiera a nuestra generación. Estamos hipotecando el futuro del país. Horacio Robelli, economista, la verdad que escucharte, hay dos sensaciones. La primera es que uno siente como que el piso tiembla con las definiciones, pero la otra también es, ojalá que esta situación, a través de la política en este caso y de las buenas decisiones del lado del movimiento nacional y popular, nos permitan ponerle un freno a este ya gran daño, enorme daño que nos han hecho, que nos siguen haciendo y que nos va a costar muchísimo poder recuperar. Horacio, te agradecemos muchísimo esta presencia, estos minutos y esta charla con nosotros. Al contrario, el agradecido soy yo. Y recordemos siempre a don Mariano Moreno, ese patriota que tuvimos. Dice, si los pueblos no se ilustran, si no se divulgan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que puede, vale, debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y te dará tal vez nuestra suerte cambiar de tiranos sin destruir la tiranía. Muchísimas gracias. Abrazo enorme. No te despegues de la radio. Quizás sigue Viento a Favor, tu programa de sábado por la tarde, en la 530. ¿Dónde estás ahora? Que el bien... Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Estación de servicio Puma, ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. Combustible y GNC, la mejor atención al viajero y al transporte de carga. Y para disfrutar los mejores platos a un buen precio, te esperamos en nuestro restaurante Tarquino. Estación de servicio Puma, ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Los fines de semana de la 530 son comunitarios y latinoamericanos. Pablo Ovín y equipo hacen Al Carajo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Somos Radio, AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El último Perón, de la Argentina al mundo. Renovada edición de un libro ya clásico de Javier Garín que desarma las falacias sobre la última presidencia del general Perón. Logros políticos, sociales y económicos de un gobierno acosado por las agencias golpistas de Estados Unidos y Gran Bretaña. La banca internacional aliada al empresariado cipayo y antipatria de siempre y el terrorismo de la AAA de las tres Fuerzas Armadas. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Estás escuchando Viento a Favor, AM530. Somos Radio. Toma aire. 13 horas 33 minutos, 11 32 000 530 es el WhatsApp de la radio
la radio con la cual podés comunicarte con nuestro viento a favor y también con toda la programación de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y la siguiente nota tiene que ver con la cultura y en este caso con el cine. Porque hay una película que se llama Por tu bien y está entre las 10 películas más vistas del cine argentino. El cine que sigue resistiendo, que lucha, como cada uno de los movimientos culturales de nuestro país, en este momento donde la cultura es también herramienta a la que la motosierra no deja de intentar cortarle las piernas. Y para charlar de esta película y para charlar del cine y de la cultura en general de la Argentina, tenemos del otro lado al director justamente de Por tu bien, Axel Monzú. ¿Está bien dicho, no? Sí, ahí está, Axel Monzú. Axel, ¿cómo te va? Quique Alcoba, sí, estamos en la radio de las Madres con nuestro viento a favor. ¿Cómo anda, maestro? Bien, bien, muchas gracias por la posibilidad, es un gustazo estar en este espacio y en tu programa, y también porque esta peli, venía escuchando lo que hablaban antes, y esta peli tiene mucho que ver también con todos los procesos comunitarios que construimos buscando posibilidad de hacer. Describinos la película, contale a las y los oyentes de nuestro viento a favor de qué trata Por tu bien y por qué está entre las 10 películas más elegidas en la Argentina. Me parece que, ¿por qué? Creo que porque moviliza. Bien. A veces para bien, a veces para mal, depende de la subjetividad de cada uno. Y creo que eso es un factor de la película que también era algo que buscáramos, que fue una película que movilice sin buscar morbosidad ni tomar estructuras narrativas cliché que sabemos que logran determinados efectos, ¿no? Uh-huh. Como buscarlo buscar un lenguaje que tiene que ver con el lugar en el que nací, en el que soy parte, en el que somos parte. Y por otro lado, la película cuenta la historia de Zulma, que es una adolescente. Es la historia de una joven en un momento en el que va conformando su identidad y es atravesada por un montón de por tu bien, ¿no? Y eso es algo que también nos interpela mucho, porque todo el tiempo cuando vamos formándonos, y más en la etapa de la adolescencia, los mandatos sociales que nos atraviesan van determinando cómo construimos nuestra vida. Uh-huh. Y la película esa es como el eje, entonces creo que también por eso interpela, ¿no? Axel, y este Por tu bien que interpela constantemente nuestras vidas, también entiendo tiene que ver, porque está situada la película en la provincia de Misiones, ¿no? Gira en torno a eso, a la sociedad en esa provincia. Pero digo, en cada uno de los lugares de la Argentina, de acuerdo a la idiosincrasia del territorio, uno debe estar constantemente movilizado buscando ese por tu bien que no siempre es tan fácil de conseguir, ¿no es cierto? Sí, y además que uno lo busca y también muchas veces lo aconseja. Uh-huh. Y lo aconseja desde una situación de amorosidad, de que querés el bien para el otro, pero tu consejo, a lo mejor, una cosa es el consejo, pero la presión que va ejerciendo eso, por más que sea con amor, a veces puede, si los que recibimos o buscamos ese por tu bien no nos conectamos con el propósito, con el miedo que tenemos, con darnos valor en lo que estamos haciendo, construir nuestra autoestima, caemos en lugares de mucha vulnerabilidad, y ahí también aparecen
muchos riesgos en entornos en los que somos culturas muy dogmáticas, donde se viven situaciones de violencia intrafamiliar. Y bueno, y sobre esto va la película. Y una reflexión que tú querías hacer es, somos una película que hecha en Misiones artesanalmente, desde una cooperativa, que ha tenido un proceso a atravesar de un montón de espacios colectivos como el Raimundo Gleiser del Inca, PCI, que es un laboratorio que compañeros de directores de todo el país generaron para darnos posibilidades a quienes estábamos haciendo las primeras películas, como el Inca mismo, o sea, toda la gente que pagó las entradas de cine antes, cuando fue al cine alguna vez, también hizo esta película a través del Inca. Entonces, es resultado también de el IABIN, que es el Instituto Provincial de Cine, que acá logramos nosotros desde el sector privado, no fue un invento gubernamental. Lo mismo que el Inca, digamos. O sea, cuando nos quieren vender de que el Inca no sirve y que es manejado, no. Al Inca lo atacan constantemente porque es una herramienta construida desde las asociaciones, desde la industria, desde el sector, y que está tan bien construida que los gobiernos políticos no pueden direccionar los fondos así como así. Entonces es una caja, me parece que les interesa y por eso es constantemente atacada. Y estamos entonces la película es fruto de todos esos espacios colectivos que nos dieron la posibilidad de hacerla. Una maravilla eso que estás contando, una maravilla sin duda, y que hay que defender y luchar constantemente para que la cultura también siga siendo una herramienta para tener una sociedad mejor. Sin duda que es así. Quien nos quieran hacer creer diferente es porque justamente intentan constantemente meternos en la sociedad del individualismo, de que solamente se salva uno solo, y no es así. La salida siempre es colectiva en todos los órdenes de la vida. La última, Axel, agradeciéndote. ¿Dónde vemos Por tu bien? ¿Dónde está hoy para poder seguirla? Bueno, la peli hoy está, primero gracias a los espacios Inca. Si no estuvieran los espacios Inca, no podríamos exhibir la película, más que haber tenido solo un espacio de funciones en Posada, porque los cines comerciales no nos programan, no programan el cine nacional. Estamos buscando salas y no hay feedback. Entonces, gracias a los espacios Inca, estamos hoy en 5 localidades. Bien. En Resistencia, en Banda, en Trenquelauquen, en Orán y en Caleta Olivia. Bien. Pueden buscar en el Instagram de cada ciudad, la gente que ande por allí, que se acerque. Es una película que conmueve. Si te gusta el cine que te hace emocionar, que te moviliza, está bueno es una buena posibilidad. Tiene un trabajo sonoro muy lindo de diseño, y todos los actores son actores, la mayoría de aquí de Misiones y del lugar en el que se filmó. Axel, bueno, gracias Axel Monzú, director de la película Por tu bien. Es una de las 10 películas más vistas de la Argentina y está hecha fundamentalmente con mucho amor, con mucho corazón, con mucho coraje, como hoy hay que encarar cada cosa en nuestro país. Te mandamos un abrazo enorme, Axel, muchísimas gracias. Gracias. Y felicitaciones por el gran laburo. Arriba la cultura, el cine federal, y valorar lo que hemos construido, que es muchísimo, y seguir en eso. Gracias. A vos, maestro. Abrazo enorme. 13 horas 40 minutos. Tenemos por ahí la música preparada, ¿no? Mi amigo Gustavito Hoffman. Porque hoy el programa está movidito, y las notas salen una tras de otra como cachetada de loco. Hola, Gabriel Agugliaro, ¿cómo andás, maestro? Y ahí estamos, Acá me dicen que están intentando ingresar al Zoom, pero que no los aceptamos. ¿Los queremos o no los queremos? Sí, cómo no.
Decime si estás. Bien, deja que suene la música y arreglamos la llamada, dale. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? Y de fondo lo que suena es la banda Hugo y los Gemelos, que se van a estar presentando hoy. Ellos son una banda que viene de la provincia de Santa Fe y presentan su último disco. Se viene el agua y está conectado con nosotros Lautaro Ruata. Hola Lautaro, ¿cómo te va? Kika Alcoba, estamos en la Radio de las Madres con nuestro viento a favor. Gracias por estar ahí del otro lado, maestro. Hola, Quique, pero qué alegría poder comunicarnos. Recién salimos para nosotros un sueño. Estamos acá en Capital y venimos de la capital de Santa Fe. Estamos en los Buenos Aires y salimos recién de grabar 3 canciones en un estudio hermoso que se llama Romaphonic y por eso nos agarraste en viaje. Pero anoche conocimos la Radio de las Madres, que es hermosa, y bueno, un placer comunicarnos con vos. Bueno, nos encanta eso, y nos encanta también que tengan esta felicidad de poder hacer lo que aman, que es música, y poder traerla y que podamos disfrutarla hoy en Capital Federal. Ustedes se van a estar presentando a las 20 horas en Cultural Tames, ahí en Palermo, Tames 1426. Contame, porque hay una particularidad muy interesante de la banda, Hugo y los Gemelos, porque justamente es una mezcla, un mestizaje, como les gusta decir, entre música y actuación. En este caso, vos sos uno de los que lleva adelante la actuación. Sí, lo dijiste muy bien. Se fue dando así, el proceso nació un poco así de casualidad, con mezclas de distintos artes, en espacios hace 13 años, en la ciudad de Santa Fe, un colectivo que nos fuimos fusionando, que veníamos del palo del cine, de las letras, de las bandas, del teatro, y bueno, ese combo armó lo que hoy se llama Hugo y los Gemelos, que después fue girando, que armó comunidad más allá de los que estamos en el escenario, que se armaron festivales, que se grabaron discos, y que jugamos a ser una banda de música, pero los que más actúan son los músicos, así que, y cada capítulo es distinto, primero por una cuestión de vagancia, porque no podríamos aprendernos los repentismos de lo que va surgiendo cada noche, pero al mismo tiempo los personajes que hay personajes que insisten en aparecer, y otros que van apareciendo un capítulo sí, uno no, y hay canciones que se van juntando, que vuelven de los inicios, o nuevas canciones. En este caso venimos a convidarles con Se Viene el Agua, que es nuestro flamante disco, que estamos muy orgullosos, muy contentos, y eso va a dar el marco para que ocurra una historia muy particular con algunos personajes elegidos y esta noche, así que estamos felices, contentos, y aparte vamos como nutriéndonos de los lugares en donde estamos y adquiriendo desde palabras hasta anécdotas, hasta historias que vamos conociendo, así que lo de Banda Santafesina es un inicio, pero después nos vamos volviendo bastante cosmopolitas. Lautaro, es buen título Se Viene el Agua, porque uno imagina, ¿viste? Cuando el agua viene, bueno, hay veces que trae es agua una bendición, y otras veces por ahí el agua arrasa, ¿no? En este caso yo imagino y siento
porque por lo que van a representar ustedes en el espectáculo, que el agua es eso, una bendición. El agua viene justamente para que la disfrutemos. Se puede sintetizar los dos, digamos, porque es una bendición para aquellos que se sienten arrasados también. También, sí. Hay algo de promesa en ese desmadre del cauce del río o del mar, pero por supuesto que hay algo de limpieza, si querés, o de abrazo que tiene el agua. Nosotros venimos de un lugar que con la cuestión de la inundación tenemos un trauma bastante marcado, pero al mismo tiempo poder hacer en función de eso, el río es nuestro escenario privilegiado, en Santa Fe, en Paraná, en la zona, en el litoral de la galaxia le llamamos nosotros. Entonces, disfrutamos de los distintos sentidos y por supuesto que a veces también entendemos lo que es la inclemencia o lo que es la tragedia. Las letras lo van mostrando y además nos dimos el gusto de hacer un video con la canción que tiene... El título del disco es el título de una de las canciones del disco, Se Viene el Agua, y tenemos un video hecho con imágenes, entre otros, del gran Birri, que es santafesino también y que filmó Los Inundados, por ejemplo. Lautaro Ruata, integrante de Hugo y los Gemelos, que hoy presenta Se Viene el Agua en Cultural Tames 1426 en Palermo, a partir de las 20 horas. Entradas anticipadas, 10.000 pesos, entran a la página de Cultural Tames. Lautaro, lo mejor para ustedes en esta presentación, en este disco y en todo lo que venga. Gracias por esta charla, pero especialmente gracias por poder compartir su música en Nuestro Viento a Favor. Gracias por abrazarnos, a vos, Quique, y a la radio que nos viene alojando y que nos viene mimando en esta estadía inolvidable para nosotros. Muchas gracias a toda la audiencia. Y ya iremos en algún momento a Santa Fe a comer algún pescadito ahí a la orilla del río, ¿no? ¿Qué es lo fundamental ahí, lo más rico que podemos llegar a comer? Una boga empinada te vamos a hacer, Quique, y con buenísimo. Un liso, que el liso es la cerveza tirada de barril que hacemos allá, se pide un liso. Listo, se pide siempre de a dos. Nos prendemos con Agugliaro y con Hoffman, los operadores que tengo acá, nos vamos a Santa Fe cuando ustedes nos avisen. Maestro, abrazo enorme. Abrazo inmenso, muchas gracias. Nos despedimos con tu música en esta nota, gracias. Genial, muchísimas gracias. Y con la música de Hugo y los Gemelos de fondo cuando son las 13:52, qué programa intenso tuvimos hoy en una hora, es increíble la cantidad de notas que podemos llevarle a cada uno de los hogares de la 530, de la radio de las Madres de Plaza de Mayo, de la radio de EVE. Si hablamos de EVE, de las Madres y de esta radio que tanto queremos, del otro lado está un amigo de la radio, alguien que tiene su programa La Plaza y la Palabra los domingos, y también la repetición de La Salmona, que también es un placer poder escuchar la voz de Eve en esos programas. Y es nuestro amigo, gran amigo y compañero Demetrio Iramaín. Demetrio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Estamos acá con Nuestro Viento a Favor en la Radio de las Madres, radio que también tiene que ver con tu vida. Hola, Quique, ¿cómo andás? Bien, bien. Muy contento de hablar en tu programa. Hacía mucho que no lo hacíamos y bueno, como vos decís, aparte es el horario original de La Salmona. Sí, qué compromiso fue para mí cuando me enteré de eso, Demetrio. Por favor. Era así. Los sábados a esta hora estaba siempre La Salmona con Eve y bueno, sí, como decías, se sigue repitiendo. Vos sabés que no lo puedo escuchar, la verdad que me
me conmueve mucho escuchar la Eve. Vos sabés que te iba a preguntar eso. ¿Qué representaba en vos cuando si escuchabas el programa y la escuchabas a Eve? Porque escuchar la Eve en la Salmona, en las repeticiones, es tenerla presente. Uno siente que, lógicamente, uno la tiene presente en el corazón, pero uno siente que está acá, en cuerpo presente. Es increíble eso. La verdad que sí, es muy muy fuerte y bueno, pero a la vez pienso que está con nosotros, ¿viste? Sí. A su modo está con nosotros, nos sigue dando la fuerza, nos sigue dando el ejemplo y es lo que necesitamos hoy para atravesar este momento tan duro que estamos viviendo en la Argentina, ¿no? Un momento durísimo sin duda, pero nuestro llamado para charlar con Demetrio tiene que ver con algo relacionado con su familia, con sus raíces, con esto de que no es casual que Demetrio sea, además de un periodista de esta radio, sea un escritor, sea un poeta, porque viene de familia de artistas. Y hoy se puede ver en el Museo de Quinquela Martín, ahí en el Museo Benito Quinquela Martín, en Don Pedro de Mendoza, 1835, parte de esta historia, porque hay una presentación de tu abuelo, de tu abuelo pintor, Demetrio. Contanos eso. Sí, hay una muestra de pinturas, de algunos también cuadernos de trabajo de él, de sus bocetos, recortes de diarios de la época en la que el abuelo estaba muy activo con la pintura, en los años 60, 70, bueno, algunos del 50. Sí, hay incluso un testimonio en audio oral de la voz del abuelo en una entrevista que le hizo mi hermana cuando era muy chica, mi hermana, sí, para un trabajo de la escuela, y el abuelo con tanto amor por su nieta, contando las motivaciones de su arte, y se puede escuchar ahí con un código QR. Así que sí, estamos muy contentos, además por cómo salió. Vos sabés que había un cuadro en casa de mi mamá, cuando mi mamá falleció y hubo que, pasear la casa y sacar las cosas. Había un cuadro muy grande de unos payasos y entonces no teníamos realmente dónde ponerlo, no había pared en la casa de ninguno de los 5 hijos, de los 5 hermanos, y entonces a uno de nosotros se nos ocurrió, ¿por qué no lo llevamos al museo de Quinquela Martín, en La Boca, donde ya había cuadros del abuelo, donde el abuelo había estado mucho tiempo, porque esa era la casa de Quinquela Martín, y Quinquela era su amigo. Eso te iba a preguntar, ¿por qué en el Quinquela? Claro, por eso, porque era la casa donde ese museo, que hoy es museo, fue la casa de Quinquela, donde él vivió. Y entonces el abuelo nos contaba historias de haber ido ahí a comer fideos con Quinquela Martín, que siempre se especializaba en las pastas. Y entonces dijimos, y además ahí hay alguna obra del abuelo que tiene el acervo del museo, digamos, seguramente les podría interesar. Y bueno, lo llevamos para hacer una donación al museo, y ellos estaban muy agradecidos de la donación, que por supuesto que aceptaron. Tiene todo un protocolo de hacer una donación de un museo, y ellos nos propusieron hacer una obra si es que nosotros teníamos material suficiente. Y nosotros dijimos que sí, que teníamos un montón de cuadros, porque la verdad es que tenemos todos los hermanos, un montón de cuadros de Demetrio, del abuelo, así que ellos vinieron a verlos, hicieron una curaduría de todo ese material y seleccionaron para vestir entre el sábado pasado, el 5 de julio, y el 17 de agosto, una de las salas del museo, así que estamos muy muy contentos de que la obra del abuelo vuelva a circular y vuelva a exponerse en ese lugar tan querido por él, en la República Popular de La Boca, que es un barrio que yo adoro. Somos dos. Y bueno, la verdad, somos la mitad más uno. Sí, olvídate. Y bueno, la verdad que sí, fue un acontecimiento que es artístico para mucha gente, pero también para nosotros además familiar, ¿no? Porque es recrearlo de vuelta al abuelo y sí, el que de algún modo el abuelo me incentivó también a la escritura. Yo era muy muy niño cuando empezaba a escribir y el abuelo se entusiasmaba con eso y me hacía leer poemas. Yo tenía 10, 11 años, me hacía leer poemas en veladas en la casa de él con artistas.
y yo me sentía que por supuesto que me quedaba grande, pero bueno, a la vez también empecé a ver cómo era esto de las tertulias y de los poetas y de los pintores, y bueno, para mí fue muy, muy emocionante todo eso, la verdad que... Y esto es una manera de reencontrarnos también con eso y celebrar la vida, ¿no? Como aprendimos de las madres. Ese día además fue Carmen, que para mí fue una emoción muy grande, yo no esperaba que fuera. Se apareció Carmen justo cuando estaba empezando el acto, fue todo muy lindo, todo redondo. Carmen que está siempre presente, que no para, que tomó la posta cuando Eve pasó a otro plano, como decimos, y ahí está siempre presente. Demetrio Iramaín, hablando de su abuelo también, Demetrio. Colores del Arrabal, hasta el 17 de agosto, en el Museo Benito Quinquela Martín. ¿En qué horario se puede visitar, Deme? Está de martes a domingo, de 11 a 6 de la tarde. Es el horario del museo, es entrada libre y gratuita, hay un bono contribución, pero que por supuesto no es obligatorio, y pueden ver la obra y otras tantas que hay en el museo. Es un museo hermoso. Sí. En el piso superior hay una terraza donde está la casa de Quinquela y donde hay un patio con esculturas, y hay, bueno, por supuesto las obras de Quinquela. Se inauguró también 3 muestras simultáneamente a la del abuelo, muy interesantes, una de un pintor, Ciocchini, un pintor marplatense que pinta sobre... Es como el Quinquela del mar. Bien. Y es también conmovedora esa obra, así que no se la pierdan. Demetrio, se nos termina el tiempo, ya vamos a volver a conectarnos en alguna oportunidad para hablar de otros temas, que también nos movilizan y mucho, pero agradecerte porque queríamos contar esta historia. La historia... Qué grande, Quique. Tengo que ir al piso. Sí. La idea hoy era ir al piso, no podía, es un día lindo y habíamos previsto... Me parece muy bien. Afuera. Pero ya vamos a tener una visita acá de nuestro viento a favor para seguir charlando, Demetrio. Te quiero mucho, te mando un abrazo, un beso enorme a toda tu familia y a seguir disfrutando de este sábado ahí en el Tigre, lugar de Agugliaro, que acá lo tenemos en los controles. Y acá estoy con mi amigo Leo Greco, que ya está preparado para venir cuando quieras. Te mando un abrazo enorme. Leonardo. Mandale saludo también a Leo Greco, con quien siempre me cruzaba justamente. Siempre. Ahí te está escuchando. En un silencio sepulcral estabas hablando con Eve, nada más ni nada menos. Dios. En cambio, yo a este le hago ruido, se me cae el mate. Lo peor es que prepara el mate, ni siquiera convida a uno. Es complicadísimo este pase, es complicadísimo. Está muy bien. Un abrazo enorme, Demetrio. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Demetrio Iramaín, compañero de la 530, hablando de esta presentación de su abuelo. ¿Te gusta la pintura? Sí, mucho. Mi viejo era pintor también. Ah, mirá qué bien. Sí, también. ¿Vos sabés que mi viejo también? Mira. Sí, mi viejo era pintor, era letrista y era fileteador. Ah, ¿el filete porteño? Sí, yo crecí en es Cañuelas, sí, viendo a mi viejo laburar, pintando, fileteando los camiones de los portugueses. ¿Qué son los portugueses? Comunidad portuguesa sí. que tenían camiones. Usaban los camiones para transportar la verdura en las quintas. Nosotros en Cañuelas todavía tenemos, pero hay menos, pero era una zona de mucha quinta claro, de portugueses. Y mi viejo hacía todo ese trabajo que era... No, es una cosa y además nos identifica. El filete porteño es una cuestión plástica que nos identifica mucho. Lo amo, lo adoro el filete porteño. Así que bueno, nada, sí, mi viejo alguna vez expuso en Bellas Artes y todo eso, pero de los tantos berretines que tuvo, hizo de todo mi viejo. Como usted, maestro. Bueno. Bueno, amarramos nuestra nave y la dejamos descansar hasta el sábado que viene. Gracias Alan Martínez en el streaming, gracias Gustavo Cosman en los controles. Ahora ya está Gaby Agugliaro, gracias Gary Castro, Cata Alcoba y toda la familia, pero especialmente gracias a ustedes, las y los oyentes de esta radio que son los protagonistas de nuestro viento a favor. Hasta el sábado que viene. Viento a favor. Garantía de buena compañía. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM.